Cuando quieras, Ana. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a esta tercera videoconferencia para médicos, para el curso de electrocardiografía que estáis haciendo los médicos. Entonces, en esta tercera, bueno, pues vamos a tratar el tema de las arritmias ventriculares. Nada, deciros que también es un tema difícil a efectos de, pues de lo más de ver el electrocardiograma que luego del manejo práctico, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier duda, pues bien los apuntes o bien a través del mensaje, de los correos, pues me podéis consultar todo lo que penséis, lo que creéis oportuno. Bien, pues que por definición, ¿qué es una arritmia ventricular? Pues las arritmias ventriculares pues son un grupo de alteraciones del ritmo que están originadas distales a la bifurcación de la DGIS. Es decir, que sabiendo el sistema de conducción eléctrico del corazón, viendo que la DGIS se divide en rama derecha y rama izquierda, pues todas las arritmias ventriculares son aquellas que están más allá, que se producen más allá de la DGIS. Entonces, como estos estímulos ventriculares no son conducidos por el sistema de conducción intraventricular, pues aparecerá un correse ancho por un mecanismo similar a lo que sería el bloqueo de rama. Bien. El recuerda, que es muy importante, el recuerda dice que siempre que la estabilidad del paciente lo permita, pues debemos realizar un electro de 12 derivaciones y una tira de ritmo, para poder identificar el tipo de arritmia y porque hay un hándicap aquí y es que se plantea una duda si es una taquicardia ventricular o una taquicardia supraventricular con un QRS ancho, es decir, que esto entraría todo dentro de las arritmias con QRS ancho y a veces pues a simple vista no sabemos si eso es una taquicardia ventricular o es una supraventricular conducida de forma aberrante. ¿Vale? Entonces, el electro de 12 derivaciones nos permite luego, si el paciente está estable, pues ver esta diferencia y poder llegar al diagnóstico. Una clasificación de las taquiarritmias de QRS ancho, pues ventriculares, pues sería una clasificación sencillita que es la extrasístole ventricular o el complejo ventricular prematuro, la taquicardia ventricular, el flúter ventricular y la fibrilación ventricular. Vale, entonces las extrasístoles ventriculares, pues que son esos latidos aislados que están adelantados con un QRS ancho, pues tenemos que según la morfología pueden ser polimórficos, porque hay extrasístoles en ese electro de ese paciente con diferente morfología, o monomórficos cuando todas las extrasístoles tienen la misma morfología, o sea, diferente morfología o la misma morfología. Y luego, pues según va alternando con el electro normal, pues según la periodicidad, pues hablamos de bigeminismo ventricular cuando hay un QRS normal estrecho, del ritmo normal sinusal, seguido por un extrasístole. La palabra lo dice, esto es 1-1, trigeminismo serían dos normales y un extrasístole. Tetrageminismo, cuadrigeminismo, bueno, pues cada 3 QRS normales, un extrasístole, y luego aislados, pues son aquellos que no llevan ninguna periodicidad. ¿De acuerdo? Esto es algo sencillo y que todos vosotros sabéis. Ya cosas así bonitas, pues por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de lo que sería el bigeminismo, un QRS normal con su P, QRS normal, y aquí adelantado pues una extrasístole ventricular, como van 1-1, bigeminismo. Aquí en este caso, dos normales, trigeminismo, ¿de acuerdo? Y si fueran 3, pues lo que hemos dicho de cuadrigeminismo. ¿Vale? Aquí lo de la forma diversa, ¿vale? Por ejemplo, aquí vemos un QRS normal, estrecho, aquí un extrasístole ventricular, aquí otro, y como es una tira, pues vemos que tienen distinta morfología. Estos son los polimórficos, ¿de acuerdo? Y luego, pues esta tirita de aquí es para decir que cuando tenemos dos extrasístoles, pues es un doblete, pero ya cuando tenemos 3, antes se denominaba triplete y ahora ya 3 o más ya se llamaría TV.
En este caso en realidad es 4, con lo cual esto es una rachita de TV no sostenida. Esto que tenemos aquí a la derecha, voy a poner el puntero bonito, láser. Bueno, pues esto que tenemos aquí a la derecha es que cuando existe un latido normal y un extrasístole ventricular que está adelantado, luego hay una pausa. Entonces, la pausa puede ser compensadora, completa o no compensadora. Y la pausa compensadora completa es cuando entre estos dos RRs que son normales existe bueno, pues 2 RR de lo que, o sea, 2 veces la distancia RR de lo que sería en situación normal. Es decir, que la pausa es compensadora completa. Creo que se entiende mejor que lo he explicado hecho una pena, pero vamos, creo que lo entendéis, que aquí tendría que aparecer el complejo normal, entonces es como si lo hemos obviado y lo siguiente que aparece, pues al ver este RR, pues serían 2 RRs, ¿de acuerdo? Y luego otra cosa es, por ejemplo aquí, no habría pausa, porque el extrasístole, aquí se ve mejor, está interpolado, y es que tenemos el ritmo sinusal normal, que lo estoy señalando, y en el medio de 2 RRs no hay ninguna pausa compensadora, entra el extrasístole, y esto se llamaría extrasístole interpolada. De acuerdo. Ahora, lo siguiente es el fenómeno de la parasistolia. Entonces, el fenómeno de la parasistolia es cuando vemos en una tira de electro de una persona normal, pues hay un foco de extrasístoles que dispara. Entonces, este foco de extrasístoles va a disparar, caiga donde caiga. Va a disparar porque va por su cuenta. Y entonces siempre va a lanzar ese estímulo, ese complejo QRS. Entonces, hay lo que se denomina bueno, hay, digamos, entre dos, pues va a lanzar este foco, ¿no? Entonces, si hay un momento en que está bueno, en una fase en la que no puede saltar el impulso, pues se no aparece, pero aparecería siempre con la misma regularidad. ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta la mínima distancia que hay entre los dos QRS que sean extrasistólicos, pues hay siempre la misma regularidad para que aparezca el siguiente. Es decir, que los intervalos interectópicos son múltiplos de un denominador común. En ocasiones, lo que vemos es que cuando le toca caer a este latido ectópico, también caería encima de un complejo sinusal. Entonces aparece lo que se denomina una mezcla, que es un latido de fusión. Y esto es lo que se denomina parasistolia. Entonces, parasistolia, el intervalo de acoplamiento, es decir, lo que hay entre un complejo normal y un latido extrasistólico es diferente. ¿Por qué? Porque caen donde caen y siempre cae con la misma regularidad, digamos. Múltiplos de un denominador común, entonces cae donde cae. Y si le toca caer junto a un latido sinusal, se produce lo que se denomina un latido de fusión. Por lo general la parasistolia es benigna, a pesar de que se ven muchísimos extrasístoles ventriculares en todo el Holter de 24 horas, se ha considerado benigna. A continuación, lo que tenemos aquí es una clasificación muy clásica, que es la clasificación de la extrasistolia ventricular, que es la clasificación de Lone. Entonces, nos va a dar una idea de, digamos, del grado de malignidad de los extrasístoles ventriculares. Entonces, se cuantifica teniendo en cuenta unos grados en que el 0 sería sin extrasístoles, el grado 1 poco frecuentes, llamando poco frecuentes a menos de 30 por hora y con un solo foco. Ya el grado 2 es cuando son más frecuentes, más de 30 por hora. Un grado 3 ya es ese ejemplo que hemos visto de multifocales. Ya cuando hay dobletes ya estamos más graves, son más peligrosos, ¿vale?
Cuando ya hay 3, como os he dicho, o más, esto sería ya taquicardia ventricular no sostenida, ya no es triplete ventricular, ya sería una taquicardia ventricular no sostenido, y ya lo más grave es el grado 5 o fenómeno de R sobre T, que es cuando este latido, esta extrasístole, cae encima de la T del complejo QRS precedente. Entonces esto da una gran propensión o favorece muchísimo el tener las arritmias. Entonces en este caso pues se ve que hay una taquicardia, por definición, ventricular no sostenida, 3, un triplete, y que se ha producido después de un fenómeno de R sobre T. ¿De acuerdo? Bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, pues deciros que hay veces que ponemos un holter y, bueno, pues es como os digo, pues a lo mejor imaginaros que si son 30 por hora, pues bueno, más de 30 por hora, pues a veces hemos tenido hasta 20.000 extrasístoles en un holter. Hasta ahora, las extrasístoles ventriculares, lo que se buscaba era la causa subyacente. O sea, si había debajo una cardiopatía hipertensiva, si era una cardiopatía isquémica, cómo estaba el ventrículo, si la fracción de eyección, la función sistólica. Pero ahora, últimamente, pues con el desarrollo de los estudios electrofisiológicos y de la arritmología, pues se hacen cada vez más ablación de ese foco de extrasistolia, porque se hacen en un caso en que sean muy sintomáticos, en que el paciente pues tenga tantos que sean sintomáticos, y luego también porque tanta extrasistolia ventricular al final acaba produciendo una disfunción ventricular. Entonces ahora ya pues también se hace ablación por estudio electrofisiológico del foco de la extrasístole, ¿vale? Que esto es algo más relativamente reciente. De acuerdo. A continuación, tenemos la clasificación de las taquicardias ventriculares. Entonces, pues podemos decir que clásicamente se puede decir que hay unas taquicardias primarias, ventriculares. En realidad todo esto es bastante difícil saber cómo son las taquicardias ventriculares fasciculares, las de tracto salido del ventrículo derecho, de tracto de salida del ventrículo izquierdo, es decir, primarias o idiopáticas. Y luego, dentro de las secundarias, en realidad está ahí el gran grupo que conocemos también, que es o bien que hay un infarto, que hay una escara, es decir, que de base hay una cardiopatía isquémica, una miocardiopatía dilatada, una displasia neumogénica. Este grupito podríamos decir que hay una cardiopatía estructural, como podéis observar, y aquí son cardiopatías que favorecen la presencia de taquicardias ventriculares. Sin escara quiere decir que no hay necrosis, o sea, la miocardiopatía hipertrófica, por definición, una cardiopatía estructural, también propensa a tener taquicardias ventriculares y muerte súbita. Y luego ya, pues esto que tenemos aquí, el síndrome de QT largo, adquirido, digital, las canalopatías, el QT largo, el síndrome de QT corto, el de Brugada, las alteraciones electrolíticas, estas son las muertes llamadas arritmogénicas en que no hay una cardiopatía estructural. ¿De acuerdo? Aquí, puesto que las taquicardias ventriculares son ritmos rápidos de 3 o más complejos ventriculares por debajo de la bifurcación de la DGIS y se inician por un latido ventricular que está adelantado. Luego tenemos las salvas o no sostenidas según la duración, que duran menos de 30 segundos, o las sostenidas cuando la duración es mayor de 30 segundos. Y dentro de la morfología, pues son las taquicardias ventriculares monomórficas, que son las que más frecuentemente vemos, con una morfología, o la polimórfica, que son complejos ventriculares de morfología diferente. Que dentro de esta, la más conocida es la torsade de Points. Y bueno, ya tenemos una taquicardia ventricular incesante. Yo he visto algún caso de un paciente que tenía una miocardiopatía dilatada, que era por una enfermedad de estas reumatológicas, de estas que no sé si tiene un lupus o una enfermedad de estas, pues de los reumatólogos, estas que se pone la piel, no es un lupus, es estas que se pone la piel brillante, muy tersa. Entonces el señor tiene una miocardiopatía y es que estuvo toda una guardia prácticamente haciendo TV incesante, que se quitaba, volvía, le dábamos procainamida, y es en las que prácticamente era el ritmo de TV sobre el ritmo sinusal. ¿De acuerdo?
Bueno, pues esto es lo que hemos dicho antes, que atendiendo a la morfología son las más frecuentes, que es la monomorfa y las polimorfas. ¿De acuerdo con esto que hemos dicho? Que la más conocida es esta. Y estas monomorfas, pues es la TV clásica, que tiene un QRS ancho, mayor de 0,12 segundos, y que es la TV más frecuente. ¿De acuerdo? Y luego ya, por ejemplo, imaginaros que tenemos una TV con un QRS estrecho. Pues esto ya es para nota, porque si es un QRS estrecho, pues a lo mejor lo que menos se me ocurre a mí pensar es que sea una TV. Entonces son las fasciculares, con complejos QRS menor de 0,12 segundos, y bueno, con una morfología de bloqueo de rama derecha, pero con unos complejos estrechos, ¿vale? Esto ya quedaría para el mundo de los arritmólogos. Y luego tenemos el ritmo idioventricular acelerado, que esto vamos a ver unos ejemplos luego, que es un ritmo ventricular entre 60 y 100 y que es la ritma propia de la reperfusión del infarto, pero que algunos deportistas también, por su entrenamiento, tienen un ritmo idioventricular acelerado. O sea que nos quedamos que vamos a estudiarnos las monomorfas, la clásica, con el QRS ancho, luego vamos a ver un poquitito el ritmo idioventricular en alguna diapositiva y luego vamos a ver en esta polimorfa la de torsión de puntas. ¿De acuerdo? También es el caso, estos son casos normalmente las catecolaminérgicas, que son casos familiares, en estas muertes, o sea, en las arritmogénicas, las que no tienen cardiopatía estructural, que se producen sobre todo en el síndrome de QT largo, con un gen que es ese gen, o sea, uno de los genes que hay que se produce la muerte súbita en pacientes cuando están haciendo ejercicio intenso. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las que también se ponen beta bloqueante, bueno, aparte de que puedan tener desfibrilador o beta bloqueante, pero que también esta es una TV que también podemos ver en algún caso. Bueno, entonces, esto es un ejemplo de una taquicardia ventricular monomórfica, la más corriente, está en el seno, bueno, hay que recordar que normalmente si está en el seno de una cardiopatía isquémica por un infarto de miocardio evolucionado, pues cuando veamos una taquicardia de QRS ancho, pues siempre pensar que es una taquicardia ventricular, siempre ir hacia lo peor antes de pensar que es una supraventricular con aberrancia, ¿vale? Esta en principio ahora la vamos a ir analizando, cuáles son los puntos. Hemos hecho un electro de 12 derivaciones porque nos ha dado tiempo y entonces no estamos hablando aquí de la situación hemodinámica del paciente, porque si este paciente nos viene hacia la urgencia y está inestable, pues nada, cardioversión. O sea que muchas veces digamos que lo que os he dicho al principio, que es más difícil lo que es el electrocardiograma y luego con calma analizar este electro que lo que es la actuación frente a una taquicardia ventricular en una situación aguda. ¿De acuerdo? O sea que este electro tan bonito y que ya nos lo hemos llevado a nuestra consulta, una vez que ha pasado todo, pues nos lo vamos a poner a analizar y vamos a ver por qué esto es una ATV. Bueno, pues el diagnóstico electrocardiográfico, primero, mira, frecuencia, no hay unos claros datos que digan que por estar más rápido pueda ser ventricular. Las TVs normalmente son muy rápidas, pero no es una cosa común que digamos, bueno, pues si pasa de 150 ya es ventricular y si no, pues es supraventricular. No, es decir, que la frecuencia no nos va a conllevar un diagnóstico. Son muy rápidas. El eje eléctrico. Bueno, el eje eléctrico pues ya es importante porque permite identificar la localización del origen de la taquicardia. Entonces, una cosa importante y es como un tip como un consejo y ciertas cosas que nos hacen llevar a pensar que es ventricular, pues voy a pasar al electro anterior porque mirad, repetimos mucho cuando estudiamos en la primera clase del electro normal, el eje eléctrico, que normalmente una persona normal, el 90% de las veces, en uno, el QRS es positivo, porque el eje normal está situado entre 0 y más 90 grados. Entonces, cuando vemos un eje desviado hacia la derecha, pues, bueno, pues hay casos
como el caso del bloqueo de la subdivisión posterior de rama izquierda, de la subdivisión posterior, que no es muy frecuente y que incluso no tiene, no tiene complejo de QRS ancho, desde luego. Entonces, el eje a la derecha es muy raro, así por definición, por decir algo, ¿vale? Entonces, si a mí me viene un paciente con este eje tan a la derecha, con esta en 1 tan negativa, pues es a favor 95% de una TV. Entonces, tenemos aquí este tip primero que decimos, un eje eléctrico indeterminado o extremo a la derecha, ya entre menos 90 a 180 grados sugiere una TV, un eje muy extremo hacia la derecha, ¿vale? Luego, la duración o anchura del QRS. Efectivamente, en general, cuanto mayor es la anchura del QRS, más probable es la presencia de TV. Entonces, está diciendo que las de QRS ancho con morfología de bloque de rama derecha, la duración de más de 140 milisegundos del QRS sugiere una TV. Y en el bloqueo de rama, la que tiene morfología de bloqueo de rama izquierda, el QRS mayor de 160. Le ponemos un poco más largo, pues suele ser altamente predictivo, un fuerte predictor de TV, aunque con estos puntos suspensivos, significa que no siempre es así también, ¿vale? Que lo pensamos sobre todo, pero no tiene luego por qué ser. Aunque siempre, en el caso, ya os digo, de un paciente que nos presente estas características, siempre mejor pensar que es una TV. Concordancia. La concordancia, luego vemos un ejemplo de concordancia, es cuando nosotros analizamos las derivaciones precordiales. Acordaros que en el complejo QRS normal estudiamos mucho cómo iba cambiando la morfología del QRS desde V1 a V6, que empezábamos V1 RS, iba cambiando hasta que ya al final teníamos un complejo mini Q, una y una R grande. Bueno, pues concordancia es cuando de V1 a V6 todas las derivaciones tienen la misma polaridad, o bien son todas las ondas R positivas o son todas negativas. Es decir, ya nos está diciendo que ese complejo QRS no es normal, porque lo normal es que vaya cambiando la polaridad de la R. Bueno, pues el patrón concordante negativo es un fuerte indicador de TV. Mientras que ya si tenemos un patrón bifásico en cualquier derivación ya no sería concordancia. Negativo es que en todas son ondas R positivas o negativas. Bueno, por supuesto que si vemos una disociación AV, es decir, que vemos por una parte las aurículas latiendo, las P's, y vemos por otra parte los complejos QRS, pues sugiere una TV. Pero bueno, a efectos prácticos, a ver, ¿quién me va a decir a mí? ¿Son tan rápidas, tan rápidas? Tan rápidas, que yo soy incapaz de ver aquí la disociación AV. Es que, bueno, pues los libros, muy bien, sí, yo también me lo sé, pero aquí yo realmente no puedo distinguir dónde van las P's y dónde están los QRS. Si lo viera claramente, pues nada, ya está hecho el diagnóstico, TV. La disociación AV también, taquicardia ventricular. Las capturas, una cosa chula, capturas que de vez en cuando hay algún latido sinusal. Entonces, si en una tira que le estoy haciendo al paciente vemos todos los complejos QRS ancho y de repente uno es estrechito y pues es un complejo normal, pues es una captura y eso va más a favor de que el otro es una TV. Y luego ya por último tenemos los criterios de morfología del QRS. Cuando no hemos llegado con ninguno de lo anterior a decir que es una taquicardia ventricular, pues ya hablamos de la morfología del QRS. Bueno, he hablado aquí, he puesto, como no me cabía en otra diapositiva, pues lo que era la captura, que es cuando en el curso de una TV, lo que os he dicho, aparece un complejo QRS estrecho, que es similar al ritmo sinusal, porque de repente es una momentánea captura, un impulso que se ha conducido auricular a través del nodo y es un impulso sinusal. Luego, la morfología del QRS, pues ya nos va a hacer distinguir si esa taquicardia ventricular es o con morfología de bloque rama derecha o con morfología de bloque rama izquierda, y luego lo vamos a estudiar un poquito más detenidamente. Entonces,
Bueno, estos son, ahora lo vamos a mirar, los criterios de morfología, que son los que nos van a decantar hacia las TVs. Vale, entonces, nosotros para saber, estamos ante un electro que hemos podido conseguir de 12 derivaciones, o tal vez el paciente está bastante estable hemodinámicamente, y entonces cogemos el electro y entonces pues podemos hacer lo que se llama el algoritmo de Brugada, que es el más conocido, aunque hay otros algoritmos. Esta mañana leí uno que se llamaba de Becquerel. En el algoritmo de Brugada lo que miramos son las precordiales. En el algoritmo de Becquerel, que ya no lo he puesto, se miran las frontales y tenían bastante coherencia. Se le dio a varios, 3 o 4 aritmólogos para que nos miraran y había bastante concordancia entre los dos algoritmos, pero el que tradicionalmente estamos utilizando es el algoritmo de Brugada. Entonces, lo primero son una serie de pasos. Entonces, dice el paso 1 es monomorfismo. Buscar si hay o no hay complejos RS en las derivaciones precordiales. Es decir, si vemos alguna R seguida de una S. Entonces, si en las derivaciones precordiales de V1 o V6 no hay ningún complejo RS, porque imaginaros que todos son QS, ya el diagnóstico de TV es 100%. Luego veremos un ejemplo. A continuación, imaginaros que vemos un complejo RS, entonces ya no sabemos si es taquicardia, tenemos que pasar al paso 2. Entonces, vemos la duración entre el inicio de la R y la S. Si es mayor de 100 milisegundos, al menos en una derivación precordial, desde el inicio de la onda R hasta la parte más profunda de la onda S, pues es ya una TV ya también con una especificidad del 98%. Si no se cumple esto, bueno, también podemos ver si hay una presencia de disociación auriculoventricular, que es lo que he dicho antes. Entonces, si la hubiera, pues nada, ya estaríamos también ante una TV. Y ya cuando hemos llegado al final y todavía no sabemos delante de qué estamos, pues podemos aplicar los criterios morfológicos de los patrones de bloqueos de rama. Bien, entonces, estos patrones de bloqueos de rama, pues es una TV con imagen de bloqueo de rama derecha o una TV con imagen de bloqueo de rama izquierda. Para ver el bloqueo de rama derecha, tenemos que fijarnos en V1 y V6. Entonces, en V1, sobre todo, cuando hay una R monofásica, va más a favor de una taquicardia ventricular. Pero si hubiera, por ejemplo, un patrón más como de bloqueo de rama derecha, que sería RSR', eso sería más a favor de una supraventricular aberrada, con morfología de rama derecha. O sea, entendedme que está hablando de aquí de una TV en la que ya estamos diciendo con qué morfología es, si de rama derecha o rama izquierda. Entonces, no es que sea un bloqueo de rama derecha convencional, sino que nos puede equivocar, porque esto es una TV. Entonces, a favor de una TV es que en V1 haya una R monofásica, o una R monofásica o un QR, y que en V6 la R sea menor que la S. Entonces, esto es a favor de una TV con bloqueo de rama derecha. Y en el bloqueo de rama izquierda, pues bueno, pues vemos esto que dice que en V1 habría una R, luego una S, que esta R primera sería mayor de 30 milisegundos, que esta S es mayor de, este RS es mayor de 70, y que aquí hay una muesquita. Eso es la morfología que veríamos en V1 de un bloqueo de rama izquierda. Y en V6, pues tendríamos una onda Q, un patrón QR. Vamos a ver si podemos hacer algún ejemplo y lo vamos viendo. Por ejemplo, tenemos este electro que es real, que es un paciente nuestro en nuestra consulta. Quizá aquí había dos cosas. Uno, que mis compañeros muy ávidos veían la disociación AV, que así lo interpretaron ellos. Creo que en este electro no era, era en otro, porque yo realmente aquí no la veo, ¿vale? Pero sí que en otro, que no es este, se veía que había alguna P por ahí, se veía algunas P's, ¿vale? Pero sí que a lo mejor este podía ser incluso un latido de captura, porque es más estrecho, está ahí metido, podía ser, ¿vale?
Bueno, pero suponiendo, vamos a seguir los criterios de Brugada, porque esto además es uno difícil. Primero, empezaríamos. ¿Hay o no hay RS de V1 o V6? Si no hay, por ejemplo, que fuera QS ya sería TV, pero aquí hay RS. Porque si nosotros vemos aquí en V3, V4, V5 y V6, aquí hay RS. Con lo cual, todavía no sabemos qué es. Y tenemos que pasar al siguiente paso. Es decir, que por el primer criterio no podemos decir que es una TV. Porque hay complejos RS, como es clarísimamente en V3, V4, V5 y V6. Hay RS. Entonces pasamos al segundo. Tendríamos que mirar con una lupa si en este complejo, por ejemplo, desde el inicio de la onda R hasta el final de la onda S, pues es más de 100 milisegundos. Que sí que hay un complejo anchísimo que es más, o sea, este RS mayor de 100, pues TVs. ¿Qué pasa? Que a lo mejor aquí puedo decir yo, pues mira que sí, que aquí está midiendo esto 2,5 cuadritos, yo es que ya tengo clarísimo que es TV. Pero bueno, vamos a hacer el caso de que digo, pues lo sigo sin ver. Bueno, pues pasaríamos, dice asociación AV. En el otro pues parecía que sí veía bueno, las ondas P, alguna onda P que iba metida y que se veía por una parte que eran P sinusales, ¿vale? Entonces, si se ve disociación auriculoventricular, sería TV. Y si llega porque este ejemplo está pensado para llegar hasta el final, pues ya tenemos que ver los criterios morfológicos. Entonces, miramos en V1 y miramos en V6, corresponde tal como es esto. Esto es V1, ¿vale? Y esto es V6. Entonces, sería una taquicardia ventricular con morfología de bloqueo de rama derecha. Ya queremos ser puntillosos hasta el final. Quizá con el intervalo RS, porque el intervalo de 100 pues serían todos pequeños 2,5. Entonces, quizá ese criterio tal vez lo cumpla, porque, bueno, si son complejos muy anchos, no es muy ancho tampoco esta taquicardia, la verdad, de QRS, pero bueno, que quizá en este sí que podemos decir que ahí lo estaríamos medio cumpliendo. Y luego lo que quiero que os fijéis es que en el algoritmo no entran las derivaciones frontales. Pero como veis, mirar, un tip que os he dicho antes es que el eje, si miramos en uno, pues vaya, qué casualidad, vaya, hombre, nos acabamos de encontrar un señor que tiene el eje a la derecha, pues esto va más también a favor de TV, ¿vale? Los ejes extremadamente, el eje derecho, ¿de acuerdo? Vale, entonces, bueno, este sería otro ejemplo, ¿vale? Y este ejemplo, bueno, en realidad todos están pensados... lo más fácil que podamos ver, lo más fácil de todo, es que viéramos complejos QS, que luego los vamos a ver en todas las derivaciones precordiales, ¿vale? Eso es lo más sencillo. Que igual que vemos que esto se puede decir que es una QS, vamos, una Q, pues lo viéramos en todas. Entonces, ahí ya es cuando es una TV, porque no hay RS, pero en este caso se nos plantea la duda porque aquí vemos una R, ¿no? Entonces, no son complejos QS en todos. Entonces, cuando también nos obliga a hacer el algoritmo. Pero este es un ejemplo muy parecido al anterior, porque realmente también es de una morfología de bloqueo de rama derecha. En V1, V6, con la imagen que teníamos antes, es exactamente igual. Una R monofásica ahí en V1 y este complejo, perdonadme, aquí que es una Q, pero bueno, podríamos decir que es parecido a un bloqueo de rama derecha a lo que es la morfología. Y luego, como vemos en uno, igual, es un eje derecho, porque aquí es totalmente negativo, ¿de acuerdo? Bueno, este es un ejemplo de una taquicardia ventricular polimórfica de la torsade de Points, que yo creo que hemos visto alguna vez alguno, que está asociada a la presencia de QT largo.
aumento en la amplitud de la onda U. Entonces lo que se puede ver es esto tan bonito en que los complejos como un movimiento helicoidal y entonces los complejos ventriculares pues unas veces van hacia arriba y otras veces pues van hacia abajo, van cambiando como de polaridad, y esta es la famosa taquicardia ventricular en torsade de Points. ¿De acuerdo? Vale, entonces es importante, ¿no? Esto que os he dicho, estas serían taquicardias que se llaman de QRS ancho. Entonces, pues hay un dilema y podemos decir, pero ¿esta taquicardia será una taquicardia supraventricular que previamente tiene el paciente un bloqueo de rama? O bien se produce una aberrancia de conducción, entonces es una taquicardia supraventricular con bloqueo de rama, ¿vale? O como puede ocurrir, por ejemplo, en las taquicardias de vía accesoria antidrómicas, que por suerte son menos frecuentes, que son las del Wolf, que hemos dicho que las más frecuentes son las ortodrómicas, que siguen el camino normal y que tienen una conducción estrecha, pero justo la antidrómica, que es conducción por vía accesoria, pues es supraventricular, pero está muy aberrada. ¿Vale? Entonces estos son taquicardias también de QRS ancho. Entonces este bloqueo de rama puede ser, lo que he dicho, persistente o producirse al alcanzar un periodo refractario debido a la frecuencia de la taquicardia. Entonces, os pongo un ejemplo. Por ejemplo, si este paciente, que es uno de los casos que estudiamos en el vídeo 1 de bloqueo rama izquierda, es un ritmo sinusal, bloqueo de rama izquierda, tiene un PR incluso larguito, es un bloqueo de rama izquierda con bloqueo de primer grado, pues hace una taquicardia supraventricular, pues parecerá una TV. Imaginaros esto puesto a 150, ¿vale? Que tenga una taquicardia supraventricular intranodal, que conduce, que si no tuviera el bloqueo, la taquicardia supraventricular que hablamos el otro día, intranodal, sería de QRS estrecho, pero como este señor tiene bloqueo de rama izquierda, si tiene una taquicardia supraventricular intranodal, pues los complejos QRS van a aparecer anchos. Entonces, si este paciente que tiene un bloqueo de rama izquierda en ritmo sinusal tiene una taquicardia supraventricular, parecerá una TV. Pues sí, para ti, para mí y para todos los que estén viendo la videoconferencia. Por eso es muy importante, bueno, pues aunque solo sea uno, primero, si es supraventricular y el paciente está más o menos bien, a lo mejor este paciente ya tiene una historia en el hospital y podemos saber que tiene un electro ya con bloqueo de rama izquierda. Entonces miramos los dos y vemos que es igual, pero uno más rápido que otro, ¿vale? Entonces, pues nos ayuda en el diagnóstico. Y ahora otro caso precioso es, por ejemplo, este de una niña de 15 años, porque tiene palpitaciones, practicando deporte, no tiene dolor, tiene una buena presión arterial, pero va a 198. Entonces, ¿qué ocurre? Lo vemos así, el complejo QRS ancho, realmente complejos RS también, pues nos podría causar la duda porque nos parece una TV. Sin embargo, esta es la taquicardia que os he dicho antes, con conducción aberrante, que es una reentrada por vía accesoria de forma antidrómica, que son las que son poco frecuentes en el Wolf, ¿vale? Porque en el Wolf, si fuera, como os he dicho, ortodrómica, sería de QRS estrecho. Bueno, pues esta sería la forma antidrómica, que el impulso baja de la aurícula por la vía accesoria y reentra por el nodo de forma antidrómica, de abajo hacia la aurícula, ¿vale? Entonces, esta niña, pues luego, realmente, ¿qué ocurre a veces? Pues tenemos dos opciones. La opción número 1 es saber que esta niña ya te dice, sí, yo tengo algo en el electro, ya me han dicho que tengo un Wolf, tal. Saber que es un Wolf. Luego, como es una taquicardia pues de conducción aberrante, también se le puede poner adenosina, que al final la adenosina vale un poco para todo, ¿vale? Pero bueno, que estamos hablando de ejemplos dudosos en los que podemos pasar un rato malo con un caso como esta niña, ¿no? En saber lo que está teniendo en ese momento. De acuerdo. Y ahora, por ejemplo, pues aquí tenemos un poco esos tips que os digo yo que nos hacen pensar que es una TV. Por lo que hemos dicho, la desviación del eje extrema al eje noroeste. ¿Vale? Lo que hemos dicho
un eje muy derecho y muy hacia arriba o indeterminado, como este el caso, y como en realidad estáis viendo que en todos los casos anteriores, si ahora lo repasáis, todos los ejes serán hacia la derecha. Vale, aquí sí que es verdad que esta morfología aquí en precordiales, pues la verdad es que este es un caso, luego lo voy a decir otra vez, este es un caso en que, como os he contado, os he dicho antes lo de la concordancia. La concordancia era que normalmente los complejos QRS en precordiales o son RS o bien, o sea, o son RS profunda, van cambiando de polaridad. Bueno, lo que hemos llamado concordancia es que o bien son todos positivos, en este caso, concordancia positiva, no cambian, esto va más a favor de TV. Y esta morfología así anchísima de QRS sería una TV. Pero bueno, esta concretamente lo he puesto por lo de desviación del eje. Bueno, pues otro caso, imaginaros que también nos haría dudar, es por ejemplo este caso de este paciente, que él hemos dicho que el eje a la derecha, el único sitio normal donde puede existir es en el hemibloqueo posterior izquierdo, que si es un hemibloqueo posterior izquierdo aislado, no tiene por qué ser un complejo QRS ancho, pero si se asocia con un bloqueo de rama derecha, ya tenemos un complejo QRS ancho. Entonces, este paciente concretamente es un paciente normal, es un paciente sano, que tiene un bloqueo de rama derecha, no es muy ancho el QRS, pero y luego un eje que está a la derecha. Entonces, no me digáis que si este paciente que está en ritmo sinusal con su bloqueo de rama derecha y un bloqueo posterior izquierdo tiene una TSV, pues parecerá desde luego una TV, y máxime con lo que hemos dicho del eje. ¿Vale? De aquí, pues lo importante es saber quizá el electro previo, ¿no? Bien, otras cosas que hemos dicho es cuando aparecen complejos de captura, que es lo que hemos dicho, si en una tira de taquicardia ventricular que nos parece tan aberrada aparece de repente pues algún complejo con ritmo sinusal, este sería un complejo ritmo sinusal, y fusión es que se suman los dos, como podría ser este, o este quizá con su P, perdonar, con su P, este es el de fusión, este sería captura, este fusión, un intermedio, ¿vale? Pues también a favor de TV. Vale, y esto es lo que hemos dicho de la concordancia. La concordancia o positiva o negativa. Todas las derivaciones de V1 a V6, en este caso, que es el electro de antes, si os fijáis, todas son positivas. O aquí, de V1 a V6, todas son negativas. Entonces, esto se llama concordancia. O todas positivas o todas negativas sin mostrar complejos RS, ¿vale? Eso va a favor de TV, que sería el caso este en el que probablemente si no hay complejos QRS, las concordancias negativas, pues es ya el primer algoritmo de Brugada. No hay ningún complejo RS en las precordiales, entonces ya quedaríamos ahí. Vale, entonces, a efectos prácticos, que quizá, bueno, pues llegar incluso hasta a saber si es una TV con bloqueo rama derecha o una TV con bloqueo rama izquierda, eso ya os lleváis el electro y os lo lleváis a vuestra casa y lo empezáis a estudiar y os sacáis el libro y veis esto. Pues en realidad luego a efectos prácticos, que esto me pasó en una charla que di a unos médicos del SAR, del servicio rural incluso, que no tienen nada, que tienen un desfibrilador y poco más, pues quizá dice, es que a mí lo que menos me importa, me decía uno con buen criterio, es saber si es de rama derecha, de rama izquierda o que yo tengo que decir, este hombre está mal y tiene una TV. Pues efectivamente, o sea, esto es ya demasiado específico, pero a efectos prácticos, pues hay una premisa muy fácil, y es considerar que las taquicardias de QRS ancho son ventriculares mientras no se demuestre lo contrario. Y sobre todo, por ejemplo, si ese paciente tiene una cardiopatía o si el señor ha tenido un infarto, tiene un diagnóstico de un infarto, una miocardiopatía, pues
más a favor de que esa taquicardia son ventriculares. Entonces, esto es una premisa sencilla que dice, las taquicardias de QRS ancho son ventriculares mientras no se demuestre lo contrario. Y entonces, en un episodio agudo, que es lo que podíais tener vosotros, pues en una urgencia de un centro de salud, en una urgencia de un servicio de atención rural, lo que hemos dicho. Entonces, ¿cómo se trataría? Pues tenemos aquí la taquicardia de QRS ancho. Bueno, dice electrodo 12 y avisar al cardiólogo. Donde estemos, claro. A lo mejor no tenemos. Entonces, lo primero que nos preguntamos es, ¿está inestable? Ahí, que está inestable, hipotenso, que se está poniendo cada vez peor, que está empezando a marearse, pues nada, no hay duda, cardioversión, me da igual como de qué origen sea. ¿Que no está inestable? Pues mirar, este algoritmo que encontrar muy sencillito y es súper fácil porque es, bueno, pues le hacemos un masaje del seno carotidio que no cuesta nada. Entonces puede ser eficaz y entonces ya decimos, anda, mira, si era un ataque, o sea, bueno, a veces el masaje se han quitado algunas. Era un ataque cardia supraventricular aberrada, pues vaya, mira, qué bien. ¿Que es ineficaz? Como siempre, la adenosina, en una diapositiva, no creo que la he traído, pero decía, no pasa nada por poner adenosina. ¿Que es eficaz? Pues nada, ya la hemos diagnosticado, porque hemos visto casos en que era pues ese señor que os digo que pueda tener un bloqueo rama izquierda persistente y le hemos puesto adenosina y se ha quitado, pues la hemos diagnosticado. Y que es ineficaz, pues ya, pues es una ATV. Entonces, como no parece que no está inestable, podemos, o bien, si hay cardiopatía estructural, cardiopatía isquémica y demás, nos inclinamos hacia la medarona y si no podemos poner la procainamida. ¿De acuerdo? O sea que siempre es muy importante al resolver el episodio este agudo la estabilidad o no hemodinámica y luego, bueno, pues también quizá pensar estos pasos se pueden seguir, pero también pensar que si es un paciente que tiene una miocardiopatía isquémica, que es un infarto agudo, siempre ir más que le puedes poner adenosina, pero bueno, que sería más bien una taquicardia ventricular si tiene antecedentes de cardiopatía estructural. Y bueno, estamos ya bajando la cuesta de las diapositivas. Esto es bonito, esto que os voy a decir, el ritmo idioventricular acelerado, que es clásicamente es vista en la fase de reperfusión de un infarto, que se asocia a un aumento del tono vagal, también y disminución del tono simpático, que es autolimitado, benigno, bien tolerada. Entonces, es un ritmo regular de QRS ancho, con una frecuencia que no es muy alta, que se observan 3 o más complejos ventriculares y también hay latidos de captura y de fusión. Entonces os voy a poner un ejemplo que os va a quedar esto, vamos, sorprendidos de lo bonito que es. Este es un corredor de maratón, entonces como está muy entrenado, pues está muy bradicárdico, tiene una bradicardia, bueno, aquí no es bradicárdico, pero bueno, en principio tendría una bradicardia sinusal, entonces cuando en algún momento dado pues hubiera una pausa más larga, pues hay un ritmo de escape. Y este ritmo de escape, pues es este ritmo idioventricular, que es un ritmo ventricular con unos QRS anchos y que no son muy rápidos. Entonces, ahora lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Este es el ritmo idioventricular acelerado. Y lo que quería marcaros aquí, ¿sí?, es que está alternando el ritmo sinusal con su ritmo idioventricular y que en algún momento dado, pues tenemos aquí, por ejemplo, un latido de fusión. ¿Veis? Porque habría una P que correspondería a sinusal, pero a la vez es una morfología un poco aberrada. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esto que hemos dicho antes era para enseñar las características del ritmo idioventricular acelerado, que eran, pues eso, latidos de captura, porque alterna, vamos, la captura es sencillamente porque aquí está alternando uno y otro, y pues la fusión, como es esa, ¿vale? Bien, otra cosa que es un signo que me gustó, esta diapositiva no está en los apuntes porque la incorporé después, porque así rebuscando, realmente
el algoritmo de Brugada, pues cuando lo estás así estudiando al principio te parece dificilísimo. Pero luego es que ya solo con echar un vistazo a la taquicardia, pues ya ves incluso si tiene morfología de bloque rama derecha o de rama izquierda, porque es que todas son iguales. Y es que yo me he dado cuenta de que siguen el mismo patrón. Entonces, el de bloqueo de rama derecha es lo que hicimos, se mira V1 y V6, entonces es una R sola, como una R muy ancha, ¿vale? Ahora os cuento lo que es este signo. Y en la V6, perdón, pues esto, o una S profunda, ¿vale? RS. Vale, pues aquí hay un signo que es, bueno, aquí es que es la oreja del conejo izquierda es más alta. Entonces, estoy mirando al conejo por detrás, porque realmente lo estoy mirando por detrás porque la izquierda es esta, lo estoy mirando por detrás, y esta es la derecha. Entonces, cuando estas son como las dos orejitas del conejo, en realidad parece una muesquita, pero son las dos orejitas. Entonces justo es el signo de la oreja del conejo izquierda que es más alta, que está presente, o bien, como si dijéramos, dice una notch, con una muesca, ¿no? Una R aquí con una muesca en V1, con una R inicial más alta. Entonces, ojo, porque esto es altamente específica de un origen ventricular. Pero sí que es verdad que yo, el primer día que esto me encantó así leído, digo, qué bien, pero justo me puse a hacer una y justo tenía la oreja al contrario. Entonces digo, bueno, pues si lo encontráis bien, pero en otros casos anteriores es que la oreja era la derecha la que estaba más alta, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que esto tiene un signo, es un signo que es altamente específico de origen ventricular y que se llama así, de oreja izquierda de conejo más alta, la oreja izquierda del conejo. Bueno, como curiosidad. Y ya finalmente pues nos quedan 2 diapositivas que, bueno, esto es lo que se denominaría el flúter ventricular, que esto ya sería, vamos, peligrosísimo, muy mal tolerado, hay que hacer cardioversión eléctrica sí o sí, porque si no nos degeneraría una fibrilación ventricular. Entonces es un ritmo cardíaco regular, con complejos QRS anchos, con unas ramas ascendentes y descendentes que son similares, que entre esto y la FV, pues ya la FV ya es como el ritmo caótico, y esto es, pues parece como un ritmo cardíaco más regular y los complejos son muy parecidos. No hay línea isoeléctrica y la frecuencia cardíaca pues es altísima. Entonces, aquí pone las 3 características. Gama ascendente idéntica, una frecuencia muy alta, muy mal tolerada y bueno, en el seno de cardiopatía isquémica. Y por último, pues finalmente ya la última diapositiva, pues es lo que es ya característico de una fibrilación ventricular, que bueno, pues es un ritmo ventricular rápido, mayor de 250, totalmente irregular, morfología caótica, no hay ninguna regularidad, pérdida absoluta de la contracción cardíaca, y esto pues eso equivale a un paro cardíaco y bueno, pues si está en el seno de un infarto, como hemos hablado en otra videoconferencia, o como hablaremos en la siguiente videoconferencia de cardiopatía isquémica, dentro de lo que puede estar en el seno de un infarto, pues hay que desfibrilar. Y bueno, esta ya es la última diapositiva. En realidad, como veis, pues sigo repitiendo lo mismo, que quizá es complejo el algoritmo de Brugada, es complejo ponerse luego, digamos, desde un sentido así estricto del libro, a ver qué es una, cómo es la otra, que esto se hace con muchos ejemplos, pero que luego el tratamiento agudo y en ese momento pues es el que hemos dicho antes. Efectivamente, bueno, evidentemente, cuando ya se pase ese tratamiento agudo, estos pacientes tienen que ingresar, ¿vale? Si es una ATV, pues hay que ingresar, hay que ver el sustrato, si es una miocardiopatía, un origen isquémico, pues
lo que hacemos nosotros también es hacer una previa coronariografía, porque a lo mejor está teniendo isquemia subyacente y no hace falta poner un desfibrilador, hay que hacer abrir la arteria, o bien si está hay arteria abierta, no hay isquemia, pues en ese tipo de TVs pues se pondría un desfibrilador, o bien se haría una ablación de la TV, dependiendo ya de los estudios que hagan los arritmólogos. Y nada, con esto ya acabamos esta videoconferencia, y si tenéis alguna duda, pues sabéis, estoy a vuestra disposición por el correo. Si hay alguien que está conectado y quiere hacer alguna pregunta, si está Cristian, pues quiere preguntar algo, pues lo puede preguntar ahora. No, se ha desconectado, Ana. Ah, bueno, es que ya era mucho, ¿no? Claro, sí, ya 2 horas, jo. Muy bien. Bueno, Pues nada, que muchas pues gracias. nada, a ti. Entonces, hasta el próximo miércoles.